Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues nuevamente nuestro círculo de vida, como todos los lunes a esta hora, iniciamos y pues estamos muy contentos por este nuevo libro que estamos tomando y que nos está gustando mucho por esta parte que en verdad queríamos resaltar sobre todo esto, que es el poder de la mujer y cómo por medio de la Biblia estas mujeres nos aportan ese poder de ellas y cómo de algunas formas todo esto contribuye al bien para el mundo, al bien para el entendimiento mayor. Así que, pues sin más, vamos a iniciar hoy con este tema tan bonito y nuestro siguiente capítulo, que es el 2 y que vamos a hablar sobre Agar, una historia también muy bonita, muy estremecedora, llena de fe, llena de cómo en verdad esta fe a dónde nos puede llevar y también cómo esta fe al no tenerla pues nos puede llevar a y derivar a otras cosas cuando dudamos del poder de Dios, del poder de esta energía única. Y pues bien, vamos a iniciar y les invito a tomar una inhalación profunda. Asimismo, una posición cómoda. E inhalando y exhalando y agradeciendo de antemano este contacto, este día, este compartir y la presencia de cada uno de los presentes. Asimismo, reconociendo que existe un poder y que es sabio, que está en todo lugar, en todo momento. Asimismo, sabiendo que somos uno con este poder, reconociendo que todo es uno también y que todos somos esencia pura de este poder. Asimismo, con esta unificación, también reconocemos que cuando nosotros aprendemos a confiar en el universo, tendremos felicidad, prosperidad y bienestar, aprendiendo a vivir bajo el gobierno divino y aceptar la mesa rebosante que la naturaleza pone ante nosotros. Nunca ha habido un hambre cósmica, solo lo finito sube y se afana. El infinito siempre está en reposo sonriente. Dios siempre es Dios, en todo momento y todo lugar. No importa cuál pueda ser nuestra tormenta emocional o la situación objetiva, siempre hay algo oculto en nuestro ser interno que nunca ha sido violado. Podemos tropezar, pero siempre hay una voz eterna que susurra en nuestros oídos, esa cosa que nos incita a la eterna búsqueda, esa cosa que siempre canta, canta rebosantemente. Y bien, así con estas palabras de nuestro querido Ernest Holmes, sabiendo también que ya están en esta gran mente, asimismo con esta ley que siempre actúa y trabaja, y sabiendo ya del éxito de este compartir, de este programa de hoy, asimismo lo agradecemos, lo bendecimos y simplemente inhalando y exhalando en el momento que nos sintamos preparados, podemos iniciar.
Y bien, antes de entrar en tema del día de hoy, que como les digo es el capítulo 2, la historia de Agar. También de alguna forma, y haciendo un recuento de nuestro primer capítulo y llevándonos cada quien, pues esa joyita que quedó en nosotros. Asimismo, eh, queremos expresar por medio de alguna lectura o de algún pensamiento de nuestro querido Ernest Holmes, nuestro sentir, ¿no? Cómo aterrizarlo de alguna forma, conciencia de la mente, todo esto que nos llegó sobre la vida, esta vida de nuestra querida Sara, nuestra querida Saraí, y esa duda que hubo de, de no poder tener un bebé. Cumplió con todo lo demás, cumplió con el mandato de salir y acompañar a Moisés. Hicieron el camino, dejando todo atrás, dejando todas esas comodidades, ese confort. Y no preguntaron, simplemente salieron, aún sin saber a dónde llegar. Pero siempre se quedó esa duda de Sara, que a final de cuentas sabemos todo, todo lo que repercutió o repercute a través del tiempo esta desobediencia, ¿no? Y que es ese lugar prometido que no ha llegado y esos lugares santos que de alguna forma no han parado o no han conseguido establecer ese reino divino en cada uno de todas estas regiones, ¿no? Y que la lucha continúa ahí y que puede ser el mensaje de, de verdaderamente cómo comportarnos la humanidad para evitar tanta fricción, tanta discordia, ¿no? Y que parte de esto, Ernest Holmes nos lo aterriza muy bonito con este pensamiento en el que, en verdad, si viviéramos con este pensamiento, creo que la vida cambiaría y ese paraíso prometido estaría ahí a nuestra mano, pero siempre sin dudar, siempre sin dejarnos llevar por lo que pudiera pasar y no cumplir con el tiempo de Dios, que verdaderamente es muchas veces lo que nos falta. Pedimos cosas, pero lo queremos a nuestra forma, cuando verdaderamente en algún momento, si la promesa está ahí de que somos divinos y que todo está a nuestro alcance, ¿por qué dudar? Así que sin más, yo encontré esto de nuestro libro, Podemos hablar con Dios, del capítulo 5, la energía detrás del pensamiento. Así que les voy a leer el fragmento que yo encontré y que nos puede apoyar a afirmar lo que es nuestra fe. Sabemos que hay una ley universal que actúa sobre su palabra y usa esta ley con el conocimiento definido de que está usando científicamente un principio comprobado, una fuerza conocida, definida y comprobable, porque para él la presencia de un poder inteligente
es el universo que recibe la impresión de este pensamiento y actúa sobre él. Es un hecho aceptado y comprobado. Sabemos, sin embargo, que esta energía solo puede responder correspondiendo. En otras palabras, la medida de nuestra fe en el infinito es la medida de nuestra capacidad de extraer el infinito. Es por esto que el gran maestro dijo, así como tú lo crees, así se te cumple. Si podemos crear y creer en esta gran bondad, entonces nos llega mucha bondad. De acuerdo con nuestra aceptación mental o equivalente mental. Según nuestra fe, la vida así se manifiesta a través de nosotros. Asimismo, medimos la vida según nuestro concepto automáticamente. El pensamiento tiene poder. Si deseamos comprobar que hay un principio espiritual que podemos usar definitivamente, abandonemos toda sensación de estar forzando y volvámonos tan receptivos como un pequeño niño. Definitivamente, conscientemente, aceptando nuestro bien y continuemos aceptándolo hasta que lo experimentemos. Debemos sujetarnos a la ley si deseamos que la ley se sujete a nosotros. La única forma de aproximarse al principio de acción correcta es adoptar una flexibilidad cordial con nosotros mismos y una fe que persiste a pesar de cualquier cosa que la pueda contradecir. Y bien, pues este pequeño fragmento que nos manda Ernest Hobbes realmente nos indica y nos invita a eso, no dudar. No dudar porque la palabra se expresa y al expresarse esa toma forma, a pesar de las apariencias, a pesar de todo lo que vaya sucediendo. Y pues este sería mi punto de vista y una explicación de lo que es nuestra filosofía, ciencia de la mente, sobre estas lecturas que tuvimos sobre Sara y de alguna forma aterrizarlo con nuestra filosofía. Así que sin más, vamos a continuar y vamos hoy a iniciar este segundo capítulo, la historia de Agar. Asimismo, ella invocó el nombre del Señor que hablaba como ella y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? De Génesis 16, 13, 14. Dios me miró. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a su clamor. Salmo 34, 15. Es cierto, Dios me ve, pero ¿qué está pensando? ¿Cómo pude volver a dudar? Ya hace años, cerca de aquí en este mismo desierto, descubrí que no estoy sola, que no hay razón para sentirme desamparada porque Dios me ve. En aquella ocasión había huido de mi ama, Sarai. Ella estaba enojada conmigo por mi arrogancia al verme embarazada del amo. Se me olvidó que el hijo que esperaba debía ser considerado la descendencia de Abraham. Y Sarai casi muere de dolor en ese camino del desierto. Me levantó de una manera increíble. Él vio mi desesperación, me vio cuando yo sentía que no existía para nada, para nadie más. Dios me miró, me dio valor para seguir viviendo, me impulsó, me mostró qué hacer en mi aflicción. Comprobé que Dios me ve y no solo me ve, sino que actúa a mi favor.
Ya me lo había demostrado. ¡Qué vergüenza! Hoy tuve, hoy tuvo que volver a recordármelo en este mismo desierto. Yo pensé que de verdad mi hijo moriría de sed. No podría haber soportado su agonía y corrí lo más lejos que pude, pero sí había agua. Cómo el dolor me nubló tanto la vista que no lo pude ver. Casi dejó morir a mi hijo, pero Dios me miró y me mostró el manantial. Dios oyó el clamor de Ismael. Sí, tengo fuerza para levantar a mi hijo y seguir nuestro camino. Él vivirá y será grande. Confío en la promesa que Dios me ha dado, porque Dios me miró. Y así iniciamos esta lectura con esto de Agar. En verdad es algo, una historia muy importante, porque cuántas veces pensamos que Dios nos olvida y nos deja ahí en el abandono. Y una y otra vez volvemos a dudar, que es la parte que venimos trabajando, cómo esa duda es permanente. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué de alguna forma dejamos de creer en este poder interno dentro de nosotros? Asimismo, Ismael, el hijo de Agar, es el primer líder de las tribus que dieron origen al pueblo árabe. Así es como la historia lo registra. En efecto, vivió y fue grande. Dios cumplió, ya que le había prometido a Agar, hizo de su hijo una gran nación, aunque su origen fue el resultado de un error humano. Sin embargo, fue contemplado por Dios, preservado y nunca se desechó por el amor divino. La historia de Agar se entrelaza o más bien se enreda con la de Sarai. Agar aparece en escena por una decisión equivocada. Podríamos decir que es una víctima en esta historia, pero veamos cómo pasa de esclava a ser mujer libre y después se convierte en la madre de un gran líder. Agar habría permanecido invisible para nosotros a no ser porque ella nunca lo fue para Dios. Ciertamente Dios la miró usando una frase de Agar. Vayamos a su historia, veamos cómo esta misma mirada de Dios es para cada mujer en particular. Así es. Bueno, vamos a entrelazar la historia. Sabemos que Sara no podía tener un hijo y ella misma tomó la decisión de llevarle a su esposo Agar, que era una sirviente. Y como nos dice aquí mismo la lectura, ella era tratada como un mueble o como una esclava, no insignificante ante todos, pero cuando fue tomada en cuenta por Sarai para que concibiera el hijo que ellos anhelaban, fue cuando sucedió esto, ¿no? Ahí la desconfianza de Sarai en en esa promesa ya dada, ¿no? Y todavía le había dicho que no simplemente iba a tener un bebé, sino que iba a ser el líder, iba a ser un gran personaje. Y aún así dudamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Sarai? ¿Qué pasó con Agar? ¿Cómo su vida cambió en ambas? Tanto por ese poder de Agar de poder dar vida y de Sarai de no poder hacerlo.
cambiaron el poder, cambiaron las relaciones matrimoniales, pero todo provocado por Sarai, por esa desconfianza. Y ella pensando en ayudar, en apoyar ese sueño, que a la larga, pues la verdad vino a complicar tantas cosas, tanto las relaciones de su ama con su esposo, y que como vemos, Sara realmente desde un principio obedeciendo la palabra de Dios, pues la cumplió al pie de la letra porque acompañó a su esposo, lo acompañó y anduvo con él, eh, haciendo y buscando ese lugar prometido. Pero a final de cuentas, dudó. Esta historia realmente me lleva a algo importante y nos sucede frecuentemente, porque de alguna forma sabemos del poder de la oración, pero muchas veces hacemos nuestra oración, pero es como dudando. ¿Qué es lo que hizo en este momento tanto Sarai, ¿no? Tanto Agar, ¿no? A final de cuentas, uno duda y es esa parte que es lo que les digo, si ya de alguna forma hemos dado la palabra, hemos expresado nuestro sentir, ¿por qué dudar? ¿Por qué de alguna forma eh, tomar ese camino? ¿No? Tomar ese camino. Y bien, pues algo bonito también de aquí, que nos dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido concebir. Únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por medio de ella. Abraham hizo caso de la palabra de Sarai, y Sarai, su mujer, tomó a Agar, su sierva egipcia, después de haber vivido 10 años en tierra de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Génesis 16, 1, 3. Imagínense esta vida viviendo ellas en el mismo hogar, ¿no? ¿Cómo ceder ese poder de ser la ama de casa a alguien que da vida y progénito a la familia? Imagínense cómo cambiaron los roles y cada quien pues cambió su rol, ¿no? Se dio su poder y además pues aquí también entra algo muy importante que es esa parte de que perdemos piso como lo hizo Sarai, Agar, digo, como lo hizo Agar, y que muchas veces esto nos pasa también muy seguido. Cómo perdemos el piso cuando el poder se nos ha dado, cuando la confianza se ha dado, cuando algo bueno ha llegado a nuestra vida. Y aquí también es muy importante ver ese lado humano, ¿no? Cuando tenemos el poder y que empezamos como a olvidarnos de todo el bien o los acuerdos que uno ha hecho para algo mejor. Y bien, aquí mismo también nuestra autora, Gianni, nos habla también de un caso muy
pues muy desafiante, porque la verdad ella también nos habla y llevando todo este conocimiento, llevando todo este entendimiento, ella nos dice que así como Agar de algún momento no sentirse vista por Dios, de no reconocerse como alguien importante, pues ella realmente era hija, era hija, eh, era hija ilegítima y, y desgraciadamente su padre murió, pero no fue avisada de esa trascendencia por la familia con la que vivía su papá, ¿no? Y ella de alguna forma, pues también de alguna forma pensó que por esa falta de reconocimiento, Dios no la miraba. Dios la había olvidado por ahí, como el caso de Agar, antes de, de tener el hijo, ¿no? Antes de ser seleccionada como esposa y que de alguna forma nos sucede, y en este caso como nuestra querida Yani, de que dice que desde la partida de su papá nunca le quitarán el deseo de abrazarlo por lo, por lo menos una vez más, pero lo que han borrado por completo es la sensación de ilegitimidad que me azotó ese día. Hoy puedo sentirme feliz porque para Dios soy yo, Yani y nada, nadie más, creada con amor por Él, planeada y deseada por Él, viva porque Dios quiso. Y siente mucho que algunos les haya pesado, pero Dios quiso traerme a este mundo y me ve con su mirada de amor como hija amada. Camino en este mundo porque Dios así lo quiso. Asimismo vemos cómo la mirada de amor de Dios es para todas las personas. El término todas no deja a nadie excluido de su amor. El amor de Dios está disponible para todos los seres humanos y eso es algo que no deberíamos nunca perder de vista respecto a otras personas ni respecto a nosotras mismas. Asimismo, hay que recordar las múltiples maneras en que podemos comprobar que la mirada de amor de Dios está sobre ti. Nunca dudes del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Así que nunca debemos de dudar de este amor, a pesar de esos errores que hemos tenido a través de la vida, también de alguna forma de esas ideas que nos han hecho inferiores, que nos han minimizado en nuestro pensamiento y en ese reconocimiento de nuestra divinidad, que nos han marcado nuestros errores, que nos han marcado nuestras fallas, ¿no? Entonces, en verdad, aquí hay algo bien importante dentro de este entendimiento, es ese, que hagamos lo que hagamos, podemos retomar el camino, pero depende de nosotros porque sabemos cómo trabaja la ley. De alguna forma, si empezamos a llevar la palabra de Dios, a vivirla de una manera diferente, esta nos va a responder siempre y lo vemos en esta historia, ¿no? Agar, pues sí, se ha transformado después de ya ser elegida
quien puede procrear, ha perdido el piso, ¿no? Se le ha olvidado quién es el amo, quién es la ama, cómo ella misma la seleccionó para este papel. Se nos olvida este agradecimiento y esta bendición, ¿no? De esas personas que nos apoyan. ¿Cuántas veces los hemos traicionado? ¿Cuántas veces los hemos olvidado? Y ese creo que también es el mensaje, ¿no? De verdaderamente no perder el piso y sobre todo agradecer a las personas que nos apoyan en todo momento y en todo lugar. Aquí mismo la mirada de amor de Dios me da la razón para vivir. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y es lo que estamos diciendo. Cuando se le subieron los humos, cuando se vio embarazada, pero su ama pronto la puso en su lugar. Sarai debe haber deseado regresar al tiempo para borrar su precipitada decisión de darle a Agar a su esposo, y entonces Sarai la afligía. ¿Qué sería eso? ¿La dejaría sin comer? ¿La obligaría a hacer trabajos forzados? ¿La recordaría despóticamente? ¿Cuál era la posición de cada uno en las casas? Y aquí mismo, Agar tuvo que huir. La verdad, tuvo que salir por todo esto que derivó de esta falta de piso, de esta falta de gratitud, de olvidar el papel que estaba jugando dentro de esta, de esta, de este pensamiento, pues equivocado, ¿no? Y dudoso, pero que también de alguna forma se podía retomar. Cuando estaba huyendo porque no soportaba más las consecuencias de su error, porque no soportaba el haber hecho Dios a su ama y porque creyó que ya nadie más la miraba con agrado, de pronto se encuentra con que Dios la veía y la veía con amor. ¿Cómo fue ese contacto? El ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial de agua, el manantial que estaba en el camino del sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: huyo de la presencia de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Le dijo también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados a causa de su gran número. Le dijo además el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado su aflicción. Él será como un asno montés, un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él. Y habitará frente a todas sus hermanos. Ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y le dijo: tú eres un Dios que me ve. Pues pensó: ¿acaso no he visto aquí el que me ve? Génesis 16, 7, 13. Imagínense qué cuadro. Una mujer sumida en el dolor y la desesperanza, huyéndole la vida, había sido usada como objeto. Se había equivocado en su reacción, había usado mal una oportunidad de la vida y todo se había vuelto en su contra. Cuánta decepción, cuánta vergüenza, cuánta culpa, cuánta desesperanza.
Creo que todos conocemos momentos así, cuando el agua nos llega al cuello por las circunstancias adversas, por los errores. Hemos llorado la decepción, de culpa, de desesperanza, tal vez de vergüenza, pensando que no hay quien vea por nosotros, que no hay nadie que nos ame. Y en eso aparece Dios con una mirada de amor para irrumpir en nuestra trágica escena y cambiar el lamento en baile, resucitándonos, regalándonos una nueva oportunidad y dando propósito a nuestra vida. Y esa pregunta importante que también viene, Dios le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Obviamente ya sabía la respuesta, es Dios, pero quería que Agar reflexionara sobre su vida. Le quería hacer notar que se había subido en el tren equivocado. Esta pregunta nos da una lección muy importante de los problemas y errores. No hay que huir, hay que enfrentarlos. Resuena mucho esto, ¿verdad? Como siempre tratamos de huir de nuestros errores, dejarlos atrás y de alguna forma que el tiempo los borre. Pero eso es mentira y sabemos que así no es. Tenemos que enfrentarlos y como dice aquí la misma lectura, tomarlos por los cuernos, enfrentarnos a él y solamente así lo podemos realizar. Aquí también cuando Dios dice, ¿a dónde vas? Es decir, ¿cuál es tu proyecto de vida? Habla de una misión de vida e impulsa para seguir viviendo. Por eso Dios incluso le habla acerca del futuro brillante que le dará a su hijo. A su hijo, para Agar, no todo se había terminado. Todavía faltaba mucho por vivir. La mirada de amor de Dios establece un a dónde ir mucho mejor que el boleto de escape que nos habíamos comprado. Es importante preguntarnos de dónde vengo y a dónde voy y qué trae y qué tren y a qué tren me estoy subiendo, pero es indispensable encontrar la respuesta correcta. Debemos pensar en el destino el cual nos lleva y si somos sabios, reconocer que hay muchos trenes en lo que es mejor no subirse. ¿Qué más podemos seguir contando sobre esta historia? ¿Cómo al hacernos esas preguntas de qué, a dónde ir, la mirada del amor de Dios cambia mi perspectiva? Ya se venía a venir el día de la gran fiesta, se convirtió para Agar en el día más difícil de su vida, desde que Dios le había hecho volver cuando iba por el camino de Sur, 14 años atrás. Agar había tratado de ser diferente y humillante delante de sus amos, pero nunca lo logró del todo. Dios todavía tenía mucho que enseñarle a esa mujer. Ella siempre sentía que su hijo debía ocupar el lugar que le correspondía como único hijo de Abraham. Y si Abraham tenía mucho cariño por Ismael, pero las cosas cambiaron cuando por fin le nació a Sara el hijo de la promesa, Isaac. Agar no pudo evitar transmitir a su hijo sus complejos, sus resentimientos y su ambición. Así que Ismael había crecido deseando ser más de lo que era y no perdía la oportunidad de molestar y burlarse del pequeño Isaac. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo todo se va complicando, cómo una decisión mal dada, cómo de alguna forma ese mal se va ampliando
cómo no se corta en algún momento, sino todo tiene una complicación porque es la misma ley, ¿no? La que empieza a actuar de alguna forma. Por eso la invitación siempre a actuar bien para que la misma ley nos responda de esa forma, todo sobre el bien. No dudar, no desconfiar. Aquí mismo se empieza a complicar todo cuando nace el hijo de Agar, ¿no? Como ya tenía o ya había nacido el hijo de Sarai, el hijo prometido, pero era menor que Ismael, ¿no? Y Ismael pues empezó a abusar del chico, ¿no? Así que no temas porque Dios ha oído. ¿Qué puede dar más aliento a un vulnerable ser humano que sabe que Dios le ha oído? No temas, es la orden que dio más reciente en la Sagrada Escritura. Es un orden porque el ser humano al que le toca elegir obedecerla, temer o no temer, es una elección. Pues aquí tenemos ya a nuestra querida Betty Llana. ¿Y cómo estás, querida Betty? Riendo, estoy bien, estoy bien. Ok. Algo que nos quieras hablar de Agar ya después del nacimiento y ya estando los hijos, pero ya el hijo de Agar mayor que el hijo de... 10 años, sí, ¿Qué de nos Sara. puedes decir de ahí? Pues yo lo que podría comentar es que Agar es una mujer que fue usada porque nadie le pidió permiso, nadie le dijo, ¿estás de acuerdo en tener relaciones con mi marido? Nadie le dijo nada. Y cuando nace el niño, y cuando Sara se siente afectada y la corre y se va al desierto con su hijo, que Dios la mira y le dice, ¿a dónde vas? Y le dijo, vete, regrésate. Y bueno, la primera vez, ¿no? Cuando el niño era chico y ya después la segunda vez que ya había nacido el hijo de Sara, Isaac, no estaba a gusto porque efectivamente lo que tú acabas de decir, como el niño era más grande y él sentía que tenía todos los derechos, pues el que llegara otro niño, pues no estaba de acuerdo y se burlaba y le hacía bullying al chiquito y pues la mamá se enojó y le dijo, pues ¿sabes qué? Se van. Y cuando los volvió a mandar al desierto otra vez, vino el ángel del Señor y le dijo, ¿a dónde vas, Agar? Y ella ya pensaba que ya iba a morir su hijo, hasta lo dejó más lejos para no verlo. Ella pensó que ya hasta ahí llegaba su vida, porque cuando salieron de la casa del papá del niño, pues nada más llevaban un poco de agua y algo de comer y ya se había acabado. Y ella lloraba y decía, ¿cómo me ha abandonado Dios? Pero era una mujer muy fuerte, una mujer con una fortaleza y un amor por su hijo. Y, y entonces vino el ángel de nuevo y le dijo, Dios te mira. Y le dijo, mira bien. Y fue cuando vio que más allá estaba un oasis, que había agua. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que Dios no la dejaba, que Dios sí la miraba y que le prometió también que así como el hijo de Sara iba a ser el padre de todas una población tan grandes, Ismael también. Y luego oí y leí en el libro que decía que fue el primer árabe, ¿verdad? Y pero tuvo que tener la fuerza, la valentía y tener la fe absoluta en Dios
en que no la dejaba Dios. Y le dijo, no te preocupes porque también tus descendientes van a ser muchos. Va a tener pueblos, pueblos de príncipes. Vas a tener descendientes. Entonces ella ya se armó de ese valor, de esa fe, de esa confianza de que Dios no la dejaba y que Dios la miraba. Y te digo, fue alguien que, pues, que fue utilizada porque nadie le pidió permiso para nada. Y de ahí vinieron los otros pueblos árabes, fíjate. Y cómo fue que esta descendencia de Abraham, pues siguió su camino y no se murió, no murieron de hambre y pudieron salir adelante. Pero ella siempre dice, Dios me miró. Sí, aquí hay algo importante, es esa parte, ¿no? De que te digo que cómo, cómo pensamos en algún momento siempre que Dios nos deja, que Dios nos abandona, Sí, cuando verdaderamente Él está siempre presente y no juzga, no, no toma represalias, no castiga. Esa es otra parte, ¿no? O sea, y no hay castigo. me gustó también que dijo que el ángel del Señor habló con ella y que con nadie más había hablado el ángel del Señor. Y eso, digo, creo que es algo que se tiene que decir. Y sí, efectivamente, Dios nunca nos deja, ni antes ni ahora. Cuando nosotros sentimos que estamos pasando por una noche oscura como la que pasó Agar en 2 ocasiones muy fuertes, pues la verdad es que hay que ir a ese ser interno, a Dios, que está siempre con nosotros, que nunca nos ha dejado. No sé si a ti te pasó, Raúl, pero yo he pasado cosas en mi vida que de repente sentía que ya no podía más y me sentía tan sola, me sentía que nadie me daba la mano o estaba conmigo y de repente sentía que sí, que Dios iba conmigo. Y luego digo, es verdad, Dios te da la mano, Dios te acompaña y te dice, aquí estoy, nada más que a veces no lo sabemos reconocer o no permitimos darnos cuenta de que Dios está ahí con nosotros, mirándonos y dándonos esa mano, esa guía, esa fortaleza que necesitamos en esa noche oscura. Sí, y es lo que te digo, ¿no? Como muchas veces la culpa o, o los malos pensamientos que llevamos a cabo, en algún momento pensamos que es castigo, ¿no? Que es un castigo divino y por eso nos va mal, por eso nos olvida Dios, pero verdaderamente vemos que Él no lo hace. Él definitivamente en el momento que lo evocamos, Él está ahí presente, ¿no? Siempre está presente. Siempre está, y aquí una parte importante era lo que yo les comentaba, ¿no? Cómo vamos viendo cómo va funcionando la ley, según cómo nuestro pensamiento se va transformando y cómo cada decisión que hacemos o se hacen por medio de estos personajes, el pensamiento toma otra forma y toma una forma que nunca pensamos cómo se va a manifestar, ¿no? Sí, Y así mismo como se puede manifestar en bien, así mismo se va manifestando en todos esos conflictos actuales, ¿no? De esos pueblos que no se han podido de alguna forma eh, entender, ¿no? Y a sigue, través de a tantos pesar de años, tantos años, de tanto caminar, de tanto estar por ahí, no han llegado a ese acuerdo. y si tú me lo permites, Raúl, Uh -huh. fue una mala decisión de Sara por querer decirle a Dios cómo hacer su trabajo. Es que esa es la parte que te digo, ¿no? Asimismo también de Agar, cuando pierde el piso, ¿no? También, Ahí también porque
¿quién iba a pensar que al perder el piso, Ismael se iba a llegar a ese punto, a ese conflicto de casi morir, ¿no? Pero a la vez también lo, lo reconcilian, pero también de alguna forma él tiene sus ideas, sus mismas formas de pensar y saber que él ya era dueño de un reino, ¿no? Y que iba a trabajar a su forma. No Sí, iba a actuar junto con su hermanastro, ¿no? jamás. Jamás, o sea, al contrario, siempre lo iba a forzar. Y cómo te digo, cómo va transcurriendo la ley, que es la parte importante que tenemos que ver, ¿no? Ahora, estas preguntas de que le hizo Jesús a Agar, ¿no? ¿Qué era lo que ella, a dónde iba y qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces ahí también es lo que te digo, cómo la ley nos enseña a dirigirnos y escoger, porque tenemos o sea, el mismo porcentaje que tienes por el bien, lo tienes para el mal, ¿no? Pues la misma palabra Agar, pues significa extranjera. Ajá. Fíjate, huye del lado espiritual y luego cuando le puso a su hijo Ismael, dice juzgar por estándares humanos, por personalidad. Digo eso hablando metafísicamente, ¿no? Claro, pero es a lo que nos lleva, ¿no? A estas decisiones que, que en verdad, ¿no? Te digo, lo importante no es dudar, no Y es yo creo que dudar. Agar lo que sí quería era cuestiones materiales, porque ella ya se sentía la derechera, porque también si vemos desierto, ¿a dónde fue? Al desierto. ¿Y qué es el desierto? Pues buscar la satisfacción material y tener pensamientos, lo que tú estás comentando ahorita de los pensamientos, pero que no producen un bien. Es un estado mental improductivo. Entonces, ella Pero, en el pero desierto. cuando vas, acuérdate que cuando vas al desierto, vas a tomar conciencia, Por ¿no? eso fue que transformó su vida y la de su hijo. Exacto. Por eso siempre se habla del desierto, ¿no? Porque Ujú. ahí mismo empieza nuestro cambio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Pero hasta que llegamos al desierto, ¿por qué tenemos que llegar allá si podemos hacerlo en nuestra propia vida? Imagínate convivir de una manera tranquila, agradecida de haber sido seleccionada para ese niño, ¿no? A lo Y es, mejor hasta se borra esa mala elección, ¿no? La pueden caminar porque ahí cambian el pensamiento y en vez de odio, en vez de enojo, lo convierten en armonía y en amor y en armonía más que nada, ¿no? En paz, que es sí, lo que estamos viendo que no existe en esos lugares, en esas prometidos, en esos lugares prometidos, ¿no? Entonces, eh, esto es así muy bonito porque verdaderamente nos vamos dando cuenta cómo cada personaje nos trae algo importante. Aquí, por ejemplo, Agar, para ti en este momento, ¿qué es la lección que te va dejando? que tuvo que tener humildad cuando ella perdió piso, cuando ella creyó ser más que, pues, que la esposa de Abraham, y que tuvo que ubicarse a ser humilde, pero sobre todo ella dijo que el Dios de Abraham era su Dios. Y tuvo Exactamente. una fe infinita, ya a partir de ahí dijo, es nuestro Dios, porque me miró, porque no me dejó sola. Entonces,
esa fe que nos demuestra Agar ahí cuando su hijo estaba muriendo y cuando pudieron tomar agua, cuando se dio cuenta de que Dios no la iba a soltar, que la iba a ayudar en ese proceso que tenía ella en adelante, tomó fortaleza, tomó valor, pero sobre todo una fe inquebrantable. Sí, y más que nada es lo que te digo, ¿no? Y casi aquí para finalizar, y más bien para finalizar, hay una frase muy bonita que nos dice, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te cubra, ¿no? Y es a pesar de la circunstancia y de lo que uno vaya viviendo, a pesar de ese lugar que tú veas tan oscuro, tan inhóspito, tan lejano, tan solitario quizás, sin amor, en total conflicto, ahí está Dios, Dios siempre está en todo presente lugar. y en todo momento, ¿no? Y esa es, creo que la invitación y saber que Dios nunca nos deja de ver, ¿no? Como nos dice Agar, o sea, a pesar de lo que seamos, a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de lo que hayamos pensado, ahí está Dios, ¿no? Y aquí hay una cosa bien importante, acuérdate de que no entendíamos en algún momento cuando se mencionó que, que Dios estaba hasta en un violador, que Dios estaba hasta quien mata, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que tú hagas, ahí está Dios. Dios Y esa dentro de es la parte de aceptación que tenemos que tener, ¿no? Dentro de la guerra está Dios, que muchas veces es como contraproducente, pero con el entendimiento que vamos llevando y con esto de Agar, de que verdaderamente nosotros mismos somos los que vamos creando esa atmósfera oscura, esa, esa atmósfera los o esa miedos, ¿no? barrera o ese bloqueo, pero Sí, realmente es nuestro pensamiento lo que lo va creando, nuestra conciencia, si está realmente ahí, él ya nunca va a tener esas barreras, ni va a tener esa, esa, esa apariencia, ¿no? pues sí, porque tenemos que ver en todo y en todos la presencia divina. Y cuando hablas del perdón, yo te podría decir que efectivamente, que hay seres que tú dices, es que hizo esto, ¿cómo se le puede perdonar? Así, viendo la presencia divina de Dios en ellos. Sí, y Agar, a pesar de que hizo lo que hizo, imagínate, eh, bueno, perderle el respeto a quien la escogió para dar vida, ¿no? A alguien importante. eh, Imagina, es que darle ese lugar, no cualquiera, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Que además era difícil, Raúl, porque era la esclava y entonces, según las costumbres de esa época, cuando naciera el niño no era de ella, era de Sara Era de y Sara. se lo podían quitar. Y entonces yo sí creo que ella debe haber pensado, me van a quitar a mi hijo, mejor me voy. Me voy, ¿no? Sí, porque el niño no le pertenecía en el momento en como ella estaba. O sea, si hubiera sido otra su categoría, pero era esclava. Pero aquí la lección que nos da, ¿no? O sea, ¿cómo cómo queremos huir ante, ante un mal pensamiento, ¿no? O sea, ante una mala elección. Queremos huir y dejarla ahí, pero no, tenemos que enfrentarla porque esa es la única forma en que podemos tener ese contacto con Dios, ¿no? Es la única forma de voltear nuestra mirada y ver hacia la luz, hacia el entendimiento, hacia la comprensión, ¿no? O sea, y si seguimos huyendo, nunca vamos a voltear, vamos a seguir en ese mismo papel y vamos a creando siempre, vamos a seguir creando más de lo mismo, ¿no? Miedo, temor, odio,
resentimiento, ¿no? Entonces, pues verdaderamente, pues vamos a terminar el día de hoy. La invitación es de que pues sigan con las lecturas, sigan con los comentarios, que nos los hagan ¿Quién saber. sigue? ¿Quién sigue, Raúl? Porque esto Pues, ¿quién está muy crees? interesante. A ver, dinos. Pues, ¿quién crees que sigue? Rebeca. Rebeca. Increíble su vida, ¿eh? Sí, o Otra sea, gran mujer que nos dejó una gran enseñanza. otra mujer de gran enseñanza y que por ahí su nombre, ¿qué nos quiere decir por ahí? Pero estas mujeres de mucho valor, ¿verdad? Digo, tenemos que imaginarnos en qué año, en qué época, cómo era que ellas vivían y cómo su valor y su fe hizo que fueran diferentes. Sí, imagínate de Rebeca, atar firmemente, belleza de la vida, dicha, el deleite natural del alma con lo que es bello y armónico. O sea, ¿qué nos va a traer Rebeca para llegar a todo este entendimiento? ¿No? Va a estar bien interesante, porque todo lo que tuvo que dejar en casa, todo lo que tuvo que viajar para encontrar su nuevo hogar, ¿no? Pero bueno, no vamos a adelantarnos, vamos a esperarnos para la próxima semana. Sí, vamos a esperar. Y como te comenté la clase pasada, Betty, este, vamos a tratar de dar al principio un, un, un texto de ciencia de la mente sobre lo que nos deja Agar, ¿no? Ujú. Y hoy lo di sobre lo que nos dejó Sarai, Sara. Sara. Entonces, muy bonito que a final de cuentas, fíjate que es muy parecido a lo de ahorita, ¿no? De no perder la fe, de, de continuar y nunca dudar, ¿no? Porque siempre ahí está la manifestación, ¿no? Y de nuestra palabra todo sale y todo brota, ¿ok? Si tienes Muy- algo para cerrar o... No, estaba yo viendo aquí, pero no. Ajá, Solo comentar una afirmación hablando del perdón. Dice, mi voluntad de perdonar se fortalece día con día, más y más, con paciencia y perseverancia. Derrumbo el edificio del rencor. Dios es amor. Tú eres amor, yo soy amor. Y así es. sí, así es. Pues así vamos a cerrar. Estuvo muy bonita, ¿no? Entonces, pues los esperamos la próxima semana. Mañana los esperamos a nuestras mini sesiones o sesiones completas si llegan temprano, o simplemente saber que es una sesión espiritual, ¿no? Y si hay contactos a algún lugar que ustedes quieran, cercano, o si no les proporcionamos un número telefónico donde virtualmente se pueden comunicar. Así que sin más, A pues nivel presencial, voy a viajar esta noche a la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, si es que alguien de Tuxtepec quiere un tratamiento de presencial, Oaxaca. Ok, ¿sí? Betty. Ahora sí. Bueno, pues vámonos. Buenas noches. Buenas noches y bendiciones. Gracias, Raúl. Bendiciones. Bye.